Tu vida se reduce a 5 minutos, dijo su esposo mientras llevaba a su esposa enferma al cementerio para elegir un lugar para su tumba. Pero él estaba a punto de llevarse una sorpresa. El clima esa mañana era decididamente desagradable. La gente se envolvía en abrigos, tratando de protegerse de las ráfagas de viento que llevaban una fina y punzante lluvia. El cielo nublado, como un vasto lienzo gris, cubría los cielos, negándose a dejar que la luz del sol atravesara sus sombrías capas. El SUV negro en el estacionamiento del cementerio parecía un invitado no deseado, interrumpiendo la solemne paz. Dentro, había 2 personas, el silencio colgaba en el aire debido a la gravedad del momento. Bueno, qué día tan encantador, rompió David el prolongado silencio. No hubo respuesta, ya que su esposa, Marta, estaba sentada en el asiento trasero, recostada contra el cojín con los ojos cerrados. La debilidad hacía que su cabeza girara, sus pestañas temblaban levemente. ¿Estás bien para esto? David se volvió hacia su esposa, su voz intentaba mostrar preocupación pero llevaba matices de indiferencia. Me siento terrible, susurró Marta apenas audible. Sí, te quedan 5 minutos, y aquí estás vagando por cementerios. Elige un lugar y salgamos de aquí, murmuró David, con la vista fija en las puertas del cementerio. Marta luchaba por salir del coche, apoyándose en las puertas laterales, tratando de mantener el equilibrio. El mundo giraba a su alrededor, mezclando colores que parpadeaban ante sus ojos como un misterioso caleidoscopio. La náusea la invadió, forzándola a cerrar los ojos involuntariamente. Vamos, elige rápido. Tengo otras cosas que hacer, como ver al abogado, dijo David, guiándola hacia la entrada principal como si no notara la condición de su esposa. No me encuentro bien, susurró Marta. Su intento de dar un paso terminó con ella cayendo sobre el asfalto mojado. En ese momento, su esposo le apretó la mano con tanta fuerza que casi grita de dolor. Marta mordió su labio, tratando de no mostrar su sufrimiento. No quiero, susurró, con lágrimas asomando a sus ojos. David la soltó de la mano y frunció el ceño como si su esposa estuviera contagiada de algo. No me mires así, le reprendió, pero aún necesitas elegir un lugar antes de que sea demasiado tarde y redactar el testamento. Marta cerró los ojos con fuerza, tratando de detener el mareo. ¿Por qué debería elegir, cariño? Para que entiendas lo que te espera y no retrases la redacción del testamento. Los milagros no ocurren, ¿sabes?, dijo David con ironía, llevándola más adentro del cementerio a lo largo de un estrecho camino bordeado por hileras de tumbas. El viento fresco penetraba hasta los huesos. Marta miraba a su alrededor, observando las interminables filas de lápidas adornadas con esculturas de ángeles y cruces. Todo ello evocaba un profundo sentimiento de desesperación en ella, intensificando la dolorosa sensación de soledad. Mira, aquí hay un buen lugar con vista al bosque. El sol te dará en las mañanas, exclamó David, deteniéndose frente a un terreno vacío cercado con una baja barandilla. ¿El sol? Marta se sorprendió por su cinismo. Oh, cierto, ¿qué estoy diciendo? Ya no necesitarás el sol, respondió David con frialdad. De repente, Marta se imaginó a sí misma acostada en una tumba, cubierta de tierra fría, y su miedo a la muerte la abrumó aún más. En ese momento, el pánico la invadió sobre lo que le esperaba al otro lado de la vida. No quiero ir, susurró. Bueno, es natural, pero todos lo haremos algún día, incluyendo a ti. Parece que será pronto. Así que, si quieres hacer algo bueno, no olvides especificarlo en el testamento, respondió David con irritación. ¿Por qué dices eso? Tal vez me mejore, aún brillaba la esperanza en los ojos de Marta. Oh, claro, te recuperarás. No te engañes. La medicina es completamente impotente en tu caso. Tras las palabras de su esposo, se desplomó. Sentía como su fuerza se desvanecía y sabía que David decía la verdad, pero Marta no quería irse. Anhelaba vivir, ver el sol, sentir su corazón latir.
Sin embargo, su esposo parecía ajeno a esto. Además, estaba ansioso por salir de este lugar de luto. Tan pronto como fuera posible, especialmente porque su plan había salido a la perfección después de la visita al cementerio, su esposa sería mucho más dócil y firmaría rápidamente los papeles necesarios. David se metió en el coche y arrancó el motor. Marta permaneció en silencio en el asiento trasero, temerosa de decir algo fuera de lugar. Últimamente, su esposo se había vuelto muy frío con ella, tratándola como si fuera una niña tonta. No solo había excluido a Marta de los negocios, sino que ahora hablaba constantemente del abogado, como si ella no entendiera eso por sí misma. Además de David, ella no tenía otros parientes, así que ¿qué había que discutir? Pero su esposo parecía ajeno a esto y presionaba diariamente en el punto dolorido, insistiendo en hacer el testamento rápidamente. En ese momento, una mujer anciana de unos 80 años se acercó a su coche, vestida con un impermeable desgastado. Disculpe, ¿podría llevarme a la parada de autobús? Mis piernas ya no me sostienen, dijo la desconocida, mirando intensamente a Marta. Por supuesto, suba, respondió Marta en nombre de ambos, de repente animada. David apretó el volante con fuerza. Genial, ahora tenían que llevar también a esta anciana. Mientras tanto, la mujer anciana luchaba por subir al coche, necesitando la ayuda de Marta. Cuando Marta la tocó, la desconocida se estremeció y lanzó una mirada peculiar a David. Gracias, querida. Puedo ver que aún no todo está perdido para ti, susurró la abuela, acomodándose más cómodamente en su asiento. Marta levantó una ceja en sorpresa, sin entender el significado de la observación. David lanzó una mirada enojada a Marta pero permaneció en silencio. Un pesado silencio llenó el coche durante un rato, interrumpido solo por el murmullo del motor. Mientras tanto, la pasajera se acomodó un poco y le dijo en voz baja a Marta, «Puedo ver tu destino. Estás en el camino equivocado. No hagas lo que estás planeando. Solo te traerá desdicha». ¿Ves lo que estoy planeando? ¿Qué quieres decir?, preguntó Marta ansiosamente. Veo nubes oscuras sobre ti. No dejes que se acumulen sobre tu vida. Ten cuidado, susurró la abuela de manera críptica, echando una mirada cautelosa al conductor. Pero no estoy peleando con nadie. ¿Por qué dices esto?, insistió Marta. No se trata de una pelea, querida. Es algo más serio. No hagas nada que amenace tu felicidad, respondió la abuela, mirando con aprensión al conductor. ¿Y qué debería hacer entonces?, preguntó Marta con cautela. Sé fuerte y recuerda mis palabras. Al escuchar fragmentos de la conversación, David se rió despectivamente. ¿Y quién es esta anciana loca? Claramente no está en sus cabales, pensó para sí mismo, sonriendo con ironía. Pero Marta no estaba de humor para reír. Se sentía perdida y vacía. Le parecía que esta amable anciana podía ver todos sus secretos y leer su mente. Ya estamos casi allí. ¿Dónde te dejo?, preguntó Marta algo incómoda. Donde sea que te detengas está bien. No somos exactamente un servicio de taxi, respondió David con irritación. ¿Por qué estás así?, reprendió Marta. ¿Qué pasa ahora? ¿Se supone que debo llevar a esta anciana por toda la región?, David murmuró. La desconocida frunció el ceño, con profundas arrugas en su frente. Deberías mostrar más respeto por los ancianos, joven. La edad es algo pasajero, ¿sabes? Antes de darte cuenta, te pasará por encima. La cara de David se llenó de ira. Estás a punto de salir de este coche como un corcho. ¿Quién te crees para enseñar en un paseo gratis? Esto no es un taxi ni un autobús. No hay nada gratis aquí, y tu tarjeta de pensión no te ayudará. La anciana sonrió débilmente, luego metió la mano en el bolsillo de su impermeable. Después de un momento, sacó un objeto peculiar y se lo entregó a Marta. Aquí, querida, toma esto. Es un amuleto contra personas malas y problemas.
Llévalo contigo siempre y la felicidad te seguirá. Pero realmente es hora de que me vaya. Marta tomó con cautela el pequeño objeto y lo escondió en su bolsillo. Gracias. ¿Cuál es tu nombre y cómo sabes todo esto?, preguntó. Solo me llaman Vivian. En realidad, soy una adivina. Eso es todo lo que necesitas saber. Y recuerda mis palabras, respondió la anciana en un susurro. ¡Qué charlatana! Puedo ver a través de estas personas. ¿Una adivina, en serio? Engaña al mango, señor, y te diré toda la verdad, comentó David, deteniendo intencionalmente el coche junto a un gran charco. Vivian sacudió la cabeza y murmuró algo para sí misma mientras luchaba por salir de la cabina de la SUV. Marta jadeó, pero era demasiado tarde. La abuela estaba de pie en el agua de lluvia hasta los tobillos. David, ¿por qué hiciste eso? No podrías haber parado en un lugar seco, exclamó Marta. Su esposo sonrió con ironía y luego puso una expresión inocente. Lo siento, Marta, no me di cuenta. Ella observaba la figura encorvada de Vivian, sintiendo una repentina oleada de tristeza inexplicable. La pobre anciana chapoteaba a través de los charcos con sus zapatos desgastados, tratando de llegar a la seguridad de la acera lo más rápido posible. Marta de repente sintió tanta lástima por la desafortunada abuela que estaba a punto de abrir la puerta y seguirla. Sin embargo, David bloqueó el coche a tiempo para evitarlo. Sinceramente, Marta no entendió la advertencia de la anciana adivina, pero la dejó inquieta. Bueno, ¿en qué estás pensando? Olvídate de esa vieja mentirosa. ¿Vamos al notario o qué?, preguntó David con irritación. Sí, pero creo que necesitamos reconsiderar todo antes de firmar los documentos, respondió Marta. ¿Reconsiderar? ¿Por qué? Ya hemos discutido todo. No, no todo. Aún respondo por mis acciones y no dependo de ti, así que tengo derecho a mi propia opinión y quiero hacer lo que creo que es correcto, replicó Marta, recordando las palabras de Vivian. David levantó una ceja en sorpresa y miró a su esposa con asombro. Oh, algo nuevo. Sabes, no quiero discutir contigo, pero repetiré una vez más. Hemos discutido todo hace mucho tiempo, así que ahora vamos al notario para redactar el testamento. Está en juego nuestro negocio, ¿entiendes? ¿Qué esperas, que mendigue por las calles después de que te hayas ido?, dijo con brusquedad. Al oír la voz de su esposo, Marta se estremeció y miró tristemente por la ventana. El paisaje exterior no ofrecía ninguna alegría. La ligera llovizna añadía a su melancolía, haciendo que su estado de ánimo tocara fondo. Por el contrario, David sentía una intensa elevación emocional, percibiendo que su sueño largamente mantenido finalmente se haría realidad ese día. Por fin, Marta redactaría un testamento a su favor. La lluvia, que había comenzado temprano en la mañana, se había convertido en una triste llovizna, transformando la ciudad en un difuso y sin rostro tableau. El asfalto gris, reluciente con humedad, se extendía como una cinta interminable, atrayendo involuntariamente la mirada. De repente, el coche dio un tirón y se detuvo en medio de la carretera, como si estuviera arraigado al lugar. Sobresaltada, Marta se estremeció y presionó su espalda contra el asiento. «Oh, ¿qué es esto?», exclamó. David frunció el ceño con insatisfacción. «Claro, una avería. Justo lo que necesitábamos. He estado diciendo que necesitamos un coche nuevo, pero tú gastas todo el dinero en tus tratamientos. Cero utilidad. Ahora estás buscando un terreno en el cementerio», refunfuñó David. Marta mordió su labio defensivamente. No quería discutir con su esposo, especialmente cuando él estaba en un estado tan agitado. David, murmurando para sí mismo, intentó arrancar el coche nuevamente. El SUV, que normalmente era obediente y fiable, parecía hoy obstinado, negándose a obedecer a su dueño. «Es ese arranque otra vez», murmuró David desesperado, golpeando el volante con el puño. Marta permaneció en silencio,
dándose cuenta de que la avería probablemente no era accidental. No te preocupes, lo arreglaremos en un momento, dijo David, lanzando una mirada rápida y nerviosa a su esposa, pero sus palabras carecían de confianza. Quizás deberíamos llamar a una grúa, susurró Marta. Claro, David, aparentemente sin escucharla, continuó manipulando el tablero de instrumentos. Luego se enderezó bruscamente y se volvió hacia ella. Es una tontería, estaremos en camino en un momento. El coche es una bestia, el conductor es un as, como se dice. Nos llevará allí, declaró. No, David, estoy cansada. Por favor, llama a un taxi. Me voy a casa, objetó Marta. No seas ridícula. Todo estará bien en un momento. No puedo simplemente abandonar el coche en medio de la carretera, exclamó. Marta sacudió la cabeza, luego se dio cuenta con claridad de que la avería del coche no era aleatoria y en su bolsillo estaba el amuleto, que aparentemente ya había empezado a funcionar. Naturalmente, no mencionó esto a David. ¿Cuál era el punto de agravar la situación? Además, él no lo creería de todos modos. David intentó arrancar el coche durante unos minutos más antes de admitir la derrota. Está bien, tienes razón. Déjame llamarte un taxi ahora y esperaré a la grúa. Después de todo, no hay forma de que lleguemos al notario hoy, concedió. Marta suspiró aliviada. Finalmente, este desagradable viaje terminaría. Lo más importante, gracias al coche averiado, no iría al notario ahora y no redactaría un testamento. Lo más probable es que esto fuera lo que Vivian le había advertido. Sentada en la cómoda cabina del taxi, Marta se sumergió involuntariamente en recuerdos ansiosos de hace 3 años. En particular, el incidente que la había llevado a conocer a David. Solo pensar en ello hizo que Marta sonriera y se secara las lágrimas que se le habían acumulado. Todo comenzó cuando, al regresar a casa desde la oficina, vio un hermoso broche de oro adornado con piedras preciosas en el escaparate de una joyería. El broche le recordó involuntariamente a Marta la época en que ella misma soñaba con una vida lujosa con solo deseo y energía desbordante a su disposición. Pero Marta no podía disfrutar plenamente del hermoso espectáculo. En ese preciso momento, un joven salió corriendo de la tienda, 2 guardias de seguridad lo persiguieron con porras en la mano. El chico intentó huir hacia el parque pero tropezó, cayó y lanzó algo en los arbustos. Los guardias lo detuvieron rápidamente. Marta dudó, sin entender de inmediato lo que había sucedido. Se acercó lentamente al trío, perturbada por el trato brusco hacia el joven. ¿Qué pasó? Sí, este tipo ágil agarró el broche del escaparate e intentó escapar, respondió uno de los guardias con brusquedad, sin apartar la vista del chico. Ah, ya veo, dijo Marta con simpatía, mirando al chico. Él yacía en el suelo, inmovilizado por los corpulentos guardias. La desesperación llenaba los ojos del desconocido. En opinión de Marta, no parecía un ladrón en absoluto. Por favor, déjenlo ir. Volvamos a la tienda y yo pagaré por el artículo, ofreció la joven empresaria. Eso no es asunto tuyo. Vamos a llamar a la policía, gruñó uno de los guardias. No, por favor, no lo hagan. Cubriré todos sus gastos, suplicó Marta. Los guardias intercambiaron miradas. La verdad, no estaban interesados en involucrar a la policía innecesariamente, ni disfrutaban del papeleo y los protocolos. Está bien, entonces paga la multa, incluyendo el costo del broche robado. David murmuraba para sí mismo mientras intentaba arrancar el coche de nuevo. El SUV, que normalmente era obediente y fiable, parecía hoy obstinado, negándose a obedecer a su dueño. Es el arranque otra vez, murmuró David con desesperación, golpeando el volante con el puño. Marta permaneció en silencio, dándose cuenta de que la avería probablemente no era accidental. No te preocupes, lo arreglaremos en un momento, dijo David, lanzando una mirada rápida y nerviosa a su esposa, pero sus palabras carecían de confianza.
Quizás deberíamos llamar a una grúa, susurró Marta, pero David, aparentemente sin escucharla, continuó manipulando el tablero de instrumentos. Luego se enderezó bruscamente y se volvió hacia ella. Es una tontería, estaremos en camino en un momento. El coche es una bestia, el conductor es un as, como se dice. Nos llevará allí, declaró. No, David. Estoy cansada. Por favor, llama a un taxi. Me voy a casa, objetó Marta. No seas ridícula. Todo estará bien en un momento. No puedo simplemente abandonar el coche en medio de la carretera, exclamó. Marta sacudió la cabeza y luego se dio cuenta con claridad de que la avería del coche no era aleatoria y en su bolsillo estaba el amuleto, que aparentemente ya había comenzado a funcionar. Naturalmente, no mencionó esto a David. ¿Cuál era el punto de agravar la situación? Además, él no lo creería de todos modos. David intentó arrancar el coche durante unos minutos más antes de admitir la derrota. Está bien, tienes razón. Déjame llamarte un taxi ahora y esperaré a la grúa. Después de todo, no hay forma de que lleguemos al notario hoy, concedió. Marta suspiró aliviada. Finalmente, este desagradable viaje terminaría. Lo más importante, gracias al coche averiado, no iría al notario ahora y no redactaría un testamento. Lo más probable es que esto fuera lo que Vivian le había advertido. Sentada en la cómoda cabina del taxi, Marta se sumergió involuntariamente en recuerdos ansiosos de hace 3 años, específicamente en el incidente que la había llevado a conocer a David. Solo pensar en ello hizo que Marta sonriera y se secara las lágrimas que se le habían acumulado. Todo comenzó cuando, al regresar a casa desde la oficina, vio un hermoso broche de oro adornado con piedras preciosas en el escaparate de una joyería. El broche le recordó involuntariamente a Marta la época en que ella misma soñaba con una vida lujosa con solo deseo y energía desbordante a su disposición. Pero Marta no podía disfrutar plenamente del hermoso espectáculo. En ese preciso momento, un joven salió corriendo de la tienda. 2 guardias de seguridad lo persiguieron con porras en la mano. El chico intentó huir hacia el parque pero tropezó, cayó y lanzó algo en los arbustos. Los guardias lo detuvieron rápidamente. Marta dudó, sin entender de inmediato lo que había sucedido. Se acercó lentamente al trío, perturbada por el trato brusco hacia el joven. ¿Qué pasó? Sí, este tipo ágil agarró el broche del escaparate e intentó escapar, respondió uno de los guardias con brusquedad, sin apartar la vista del chico. Ah, ya veo, dijo Marta con simpatía, mirando al chico. Él yacía en el suelo, inmovilizado por los corpulentos guardias. La desesperación llenaba los ojos del desconocido. En opinión de Marta, no parecía un ladrón en absoluto. Por favor, déjenlo ir. Volvamos a la tienda y yo pagaré por el artículo, ofreció la joven empresaria. Eso no es asunto tuyo. Vamos a llamar a la policía, gruñó uno de los guardias. No, por favor, no lo hagan. Cubriré todos sus gastos, suplicó Marta. Los guardias intercambiaron miradas. La verdad, no estaban interesados en involucrar a la policía innecesariamente, ni disfrutaban del papeleo y los protocolos. Está bien, entonces paga la multa, incluyendo el costo del broche robado. Aunque no, el broche está en los arbustos y lo recuperaremos así. Pero tendrás que pagar la multa, dijo el guardia. Marta sintió y se arregló con los guardias antes de acercarse al asustado joven. Vaya, qué suerte tienes, amigo, que una dama tan impresionante se haya ocupado de ti, comentó uno de los guardias envidiosamente. El desafortunado ladrón estaba allí, sudando de miedo. ¿Estás bien? ¿Te sientes bien?, preguntó Marta cuando los guardias se fueron. El hombre inmediatamente se mostró abatido. No, me siento mareado, admitió. Déjame llamar un taxi para ti. Te llevaré a casa, ofreció Marta. Por cierto, soy Marta. Soy David, respondió el hombre tímidamente.
Mucho gusto. ¿Listo para irnos? Marta sonrió y llamó a un taxi. En el coche, David permaneció en silencio, mirando por la ventana con apatía. ¿Qué te llevó a hacer eso? Quiero decir, ¿qué pasó? Comenzó Marta. No lo sé, supongo que no pude resistirlo. Era tan hermoso, se encogió de hombros David. Pero es ilegal. ¿Qué pasaría si te hubieran atrapado y llevado a la policía? Preguntó Marta más fuerte de lo que debía, causando que el conductor del taxi frunciera el ceño y sacudiera la cabeza desaprobatoriamente. Sí, sé que es ilegal, pero no pude evitarlo. Tengo una condición, confesó David en voz baja. ¿Una condición? Preguntó Marta. Sí, cleptomanía. A veces simplemente no puedo controlar mis impulsos, admitió tristemente. Marta estaba sorprendida. ¿Y cómo vives con esto? Es difícil, como estar sentado sobre una bomba de tiempo. Siempre tengo miedo de ser atrapado. ¿Quién más sabe sobre tu condición? Preguntó Marta con cautela. Casi nadie. Me da mucha vergüenza, admitió David, mirando hacia abajo. No deberías sentir vergüenza por tu enfermedad. No es tu culpa. No eres un ladrón, solo estás enfermo, y las enfermedades necesitan tratamiento, no prisión, argumentó Marta. ¿Crees que puedo curarme? Preguntó David esperanzado, mientras el conductor del taxi soltaba un escepticismo. Por supuesto, no tengo dudas de eso. ¿Quieres que te ayude? Respondió Marta con confianza. ¿Cómo me vas a detener las manos y decirme que no lo haga? Preguntó David sorprendido. Oh, ¿por qué tan categórica? Encontraré un buen especialista para ti, sonrió Marta. David tosió incómodo, sin saber qué decir. Marta hizo una pausa por un momento y luego anotó su número de teléfono. Poco después, el taxi se detuvo en la casa de David. Adiós, Marta. Gracias por todo, dijo al bajar del coche. Adiós. Cuida de ti mismo y trata de no meterte en problemas nuevamente. Te llamaré en unos días, le dijo Marta mientras él se alejaba. A Marta le llevó una semana encontrar al especialista adecuado. El caso de David era bastante complejo, especialmente porque su madre nunca había buscado ayuda médica para él y se oponía al tratamiento. Pero Marta tenía su propia perspectiva sobre la situación. Después de discutir los detalles con el doctor, llamó de inmediato a su nuevo conocido. David, hola. Encontré un especialista para ti. Tiene una sólida práctica y ha tenido mucho éxito tratando la cleptomanía. ¿De verdad? Muchas gracias. No tienes idea de cuán agradecido estoy, explicó David con alegría. De nada. ¿Cómo has estado? Preguntó Marta con una sonrisa. No muy bien. Mi madre se enteró de este incidente y está en contra del tratamiento, suspiró David de repente. ¿Y qué dijo ella? Preguntó Marta, sintiendo que su corazón se apretaba. Soy David, respondió el hombre tímidamente. Mucho gusto. ¿Listo para irnos? Marta sonrió y llamó a un taxi. En el coche, David permaneció en silencio, mirando por la ventana con apatía. Entonces, ¿qué te llevó a hacer eso? Quiero decir, ¿qué pasó? Comenzó Marta. No lo sé, supongo que no pude resistirlo. Era tan hermoso, David se encogió de hombros. Pero es ilegal. ¿Qué habría pasado si te hubieran atrapado y llevado a la policía? Preguntó Marta más alto de lo que debería, lo que hizo que el conductor del taxi frunciera el ceño y sacudiera la cabeza desaprobatoriamente. Sí, sé que es ilegal, pero no pude evitarlo. Tengo una condición, confesó David en voz baja. ¿Una condición? Preguntó Marta. Sí, cleptomanía. A veces simplemente no puedo controlar mis impulsos, admitió tristemente. Marta estaba sorprendida. ¿Y cómo vives con esto? Es difícil, como estar sentado sobre una bomba de tiempo. Siempre tengo miedo de ser atrapado. ¿Quién más sabe sobre tu condición? Preguntó Marta con cautela.
Casi nadie. Me da mucha vergüenza, admitió David, mirando hacia abajo. No deberías sentir vergüenza por tu enfermedad. No es tu culpa. No eres un ladrón, solo estás enfermo, y las enfermedades necesitan tratamiento, no prisión, argumentó Marta. ¿Crees que puedo curarme?, preguntó David con esperanza mientras el conductor del taxi soltaba un escepticismo. Por supuesto, no tengo dudas de eso. ¿Quieres que te ayude?, respondió Marta con confianza. ¿Cómo? ¿Me vas a dar una palmada en las manos y decirme que no lo haga?, preguntó David sorprendido. Oh, ¿por qué tan categórica? Encontraré un buen especialista para ti, sonrió Marta. David tosió incómodo, sin saber qué decir. Marta hizo una pausa por un momento y luego anotó su número de teléfono. Poco después, el taxi se detuvo en la casa de David. Adiós, Marta. Gracias por todo, dijo al bajar del coche. Adiós. Cuida de ti mismo y trata de no meterte en problemas nuevamente. Te llamaré en unos días, le dijo Marta mientras él se alejaba. A Marta le llevó una semana encontrar al especialista adecuado. El caso de David era bastante complejo, especialmente porque su madre nunca había buscado ayuda médica para él y se oponía al tratamiento. Pero Marta tenía su propia perspectiva sobre la situación. Después de discutir los detalles con el doctor, llamó de inmediato a su nuevo conocido. David, hola. Encontré un especialista para ti. Tiene una sólida práctica y ha tenido mucho éxito tratando la cleptomanía. ¿De verdad? Muchas gracias. No tienes idea de cuán agradecido estoy, exclamó David con alegría. De nada. ¿Cómo has estado?, preguntó Marta con una sonrisa. No muy bien. Mi madre se enteró de este incidente y está en contra del tratamiento, suspiró David de repente. ¿Y qué dijo ella?, preguntó Marta, sintiendo que su corazón se apretaba. Oh, se enfureció. Dijo que la estaba avergonzando. Ella piensa que todo este tratamiento es solo una pérdida de tiempo, respondió David. Oh, no te preocupes por eso. Son solo emociones, como le pasa a cualquier madre. Créeme, está preocupada por ti, lo tranquilizó Marta. David forzó una sonrisa y prometió ir al especialista a pesar de todo. Más tarde, las suposiciones de Marta resultaron ser correctas. El tratamiento con el psicólogo mostró resultados. David logró superar su impulso de robar y dejó de arriesgar su libertad diariamente. Quizás si ella no hubiera entrado en su vida, David habría terminado en prisión. Marta lo ayudó durante el momento más difícil de su vida. Sin embargo, la madre de David, Margaret, no simpatizó con Marta desde el primer momento. Quizás no apreciaba la confianza en sí misma de la futura novia, acostumbrada a confiar en sí misma y nunca esperar ayuda de los demás. Margaret encontraba irritante esta independencia, especialmente ya que, en sus más de 50 años, no había logrado mucho por sí misma. Trabajando como peluquera en un salón de belleza, envidiaba a las clientes adineradas a las que tenía que atender debido a su profesión. No pasaba un día sin que Margaret se imaginara en su lugar. Sin embargo, casi no había hecho nada por sí misma para lograrlo. Cuando su hijo la presentó a Marta, Margaret concluyó de inmediato que la futura esposa había logrado todo solo gracias a sus padres. Sí, es fácil estar bien cuando has heredado una buena fortuna, murmuró Margaret entre dientes. Sin embargo, Margaret no tenía idea de lo equivocada que estaba. Marta había logrado todo lo que tenía por sí misma. Apenas recordaba a su padre, y su madre había fallecido 2 años antes del éxito de Marta. En los ojos de Margaret, la futura novia era como un premio que el afortunado novio definitivamente debería disfrutar. No tardó en señalarle a David que Marta no tenía otros familiares más que un posible esposo o, en el peor de los casos, un prometido. ¿Sabes, David? No pierdas tiempo. Empieza a cortejar a esta chica sencilla. De lo contrario, si no eres tú, alguien más lo hará, y luego te arrepentirás.
El negocio de Marta parece ir bien, y quién sabe, quizás hasta puedas ocupar su lugar, le dijo Margaret una vez. Al principio, David no tomó en serio las palabras de su madre. A pesar de tener un título en economía, nunca había trabajado en ningún lugar y no sabía cómo aplicar sus conocimientos en la práctica. La mayoría de sus fracasos se debían a su inconsistencia e irresponsabilidad. Por ejemplo, podía dormir hasta el mediodía y llegar a la oficina a mitad de la jornada laboral. Naturalmente, ningún empleador quería tolerarlo y lo echaba después de solo un par de días. Su madre entendía esto y nunca lo criticaba. En sus sueños, veía a su hijo como un prominente hombre de negocios que adquiría su riqueza a través de un matrimonio conveniente. ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué está bien que las mujeres se casen con hombres adinerados, pero los hombres no pueden elegir a chicas adineradas como esposas?, solía decir Margaret en conversaciones sinceras con su hijo. Quizás, si no fuera por la influencia de su madre, David habría crecido de manera bastante normal. En cambio, desde la infancia, estaba acostumbrado a ser mimado y perdonado por todos sus errores. Desafortunadamente, Marta no pudo darse cuenta de su error a tiempo. Se dio cuenta demasiado tarde de que había unido su vida a la persona equivocada. Esta revelación llegó solo después de que se conociera el diagnóstico de Marta. Al principio, los doctores evitaban el contacto visual y daban respuestas vagas a sus preguntas tímidas. Pero luego, cuando quedó claro que su condición era mucho más grave de lo que se pensaba inicialmente, los doctores afirmaron rotundamente que su vida estaba pendiendo de un hilo. Al enterarse de esto, Margaret estaba lista para aplaudir de alegría. Esta era su oportunidad, la que había soñado durante muchos años de su vida. Escucha, hijo, te lo diré una vez y no lo repetiré. Ahora es el momento de que demuestres toda tu astucia y habilidades de actuación. Necesitas convencer a Marta para que escriba un testamento a tu favor. No le queda mucho tiempo de vida. Después de su muerte, serás el único dueño de tu imperio, comenzó Margaret con una mirada significativa. David miró a su madre con escepticismo. «¿O vamos, se siente incómodo de alguna manera, y si se recupera?» «Creo que deberíamos esperar un poco más para estar seguros», respondió. Margaret sonrió con desdén. «No, hijo, tenemos que hacerlo ahora mientras ella aún está en pleno uso de sus facultades mentales. ¿Sabes cómo puede suceder? Algún pariente lejano podría aparecer y impugnar el testamento, alegando que ella no estaba en pleno estado mental cuando se hizo». La comprensión brilló en los ojos de David. Siempre había escuchado a su madre, quien hacía todo lo posible para asegurar que David tuviera todo sin tener que hacer nada por sí mismo. Pensando en ello ahora en el taxi, Marta no pudo contener las lágrimas. Después de todo, había regalado su salón a su suegra, que se había convertido en su propietaria. Margaret simplemente entró y ofreció una suma que Marta no pudo rechazar, perfectamente a tiempo para su aniversario. Marta lo hizo intencionalmente. Sabía que su hijo debía experimentar los mismos sentimientos, especialmente si su esposa fallecía y él heredaba un gran negocio. Margaret nunca consideró la posibilidad de que Marta pudiera sobrevivir o de que el tratamiento pudiera dar algunos resultados. Desde hacía algún tiempo, en secreto de todos, había estado acercándose a los doctores de Marta para discutir un asunto muy delicado. Naturalmente, no tenía nada que ver con ningún crimen. La esencia del plan de Margaret era simple, como todos los planes verdaderamente brillantes. Al sobornar al médico, quería que el especialista principal plantara en la mente de Marta la idea de que no le quedaba mucho tiempo. Esto se hacía no sin razón, sino para desmoralizar a Marta y hacerla considerar seriamente redactar un testamento. Por esta razón, David llevó a su esposa de manera demostrativa al cementerio para que pudiera elegir su lugar de descanso final. Naturalmente, la táctica funcionó. Marta estaba verdaderamente desmoralizada y no podía pensar en nada más que en el hecho de que su tiempo se estaba agotando. En realidad, la situación no era tan grave como el médico sobornado insistía.
Desafortunadamente, Marta no estaba al tanto de la conspiración detrás de su espalda y creía en Edward Coleman, el doctor, tanto como en sí misma. Las deudas del doctor, acumuladas por una adicción al juego, eran las culpables. Al enterarse de esto, Margaret vio su oportunidad. Cuando entró en la oficina del doctor, cerró la puerta detrás de ella y se puso manos a la obra. Con una rápida mirada alrededor, le entregó a Edward Coleman un paquete ajustado con una goma, que no solo cubría sus deudas sino que también le daba la oportunidad de jugar unas cuantas veces más. Quizás si Margaret no hubiera hecho este gesto demostrativo, Edward Coleman podría haber resistido. Pero al enfrentarse a un montón de dinero, pensó de inmediato que jugaría otra ronda esa noche. Bueno, creo que nos entendemos, preguntó la visitante con una sonrisa. El doctor se sonrojó hasta la raíz de su cabello y luego asintió en acuerdo, indicando que la conversación había terminado. A partir de ese día, se añadieron unas cuantas notas desagradables más al diagnóstico de Marta, sugiriendo que su tiempo estaba limitado. Naturalmente, todo esto afectó enormemente su psique y dificultó su capacidad para concentrarse en su trabajo. Como resultado, surgieron problemas en el negocio que su esposo se ofreció a resolver de inmediato. La propuesta de David se convirtió en una verdadera salvación para Marta. Finalmente, pudo concentrarse en su salud, incluso sospechando lo que realmente sucedería dentro de las paredes de su oficina. Sentado en la silla de CEO por casualidad, David se dio cuenta de que no podría levantarse de ella, así que tuvo que asentarse allí para siempre. Así, Marta firmó involuntariamente su propia sentencia. Sabiendo que Edward Coleman no aceptaría actos criminales directos, David reemplazó sigilosamente la medicación de Marta con vitaminas ordinarias para asegurar que el tratamiento no diera los resultados deseados. En esencia, el plan era infalible. Sin el tratamiento adecuado, Marta se deterioraría día a día, mientras que el doctor podía mantener su reputación y manos limpias. Si tan solo Marta supiera qué tipo de serpiente había acogido en su seno. Seguramente, si tuviera la oportunidad, retrocedería en el tiempo y no intervendría con aquel joven que sufrió debido a un impulso irresistible de robar. Después de todo, se dice que el jorobado solo será curado por la tumba. Este ejemplo encajaba perfectamente con David, que ahora, en lugar de robar en tiendas, se aprovechaba de su inocente esposa. Aprovechando la impunidad y la libertad total, David adquirió todo un harén de amantes, deslizándose de una a otra noche y día. Mientras tanto, Marta tenía que escuchar historias sobre los problemas empresariales crecientes y los competidores volviéndose cada vez más audaces. Desafortunadamente, no había nadie que pudiera ayudarla. Era como si hubiera caído en una piscina de pirañas sin un solo aliado a su lado. Quizás, si hubiera tenido familiares, incluso lejanos, Marta podría haber mejorado su precaria situación. Pero con todo hundiéndose en un abismo debido a David y su madre, ya no podía hacer nada. Sus pensamientos melancólicos fueron interrumpidos por la voz del conductor del taxi. Bueno, aquí estamos, ¿necesita ayuda para salir? Se ve pálida, podría desmayarse en cualquier momento. Marta forzó una sonrisa y sacudió la cabeza. No, gracias. Estoy bien sola, de verdad. Viendo esto, salió del coche de manera inestable, solo para experimentar un mareo severo segundos después. Si el conductor alerta no hubiera estado allí, podría haberse desplomado en el asfalto justo frente a su casa. Marta no recordaba lo que sucedió después. El conductor del taxi la levantó en sus brazos y se acercó a la puerta, presionando el botón del timbre de manera persistente. Margaret, que vivía con los jóvenes, respondió a la puerta. Al ver a su nuera inconsciente en los brazos de un extraño, arrugó la nariz con desdén y se hizo a un lado. Bueno, aquí vamos, ¿qué le pasa? ¿Bebió demasiado? Marta nunca se ha desmayado en público así antes. El conductor del taxi miró a su suegra sorprendido. Perdóneme, señora, pero creo que necesita llamar a una ambulancia de inmediato. Ella no está bien y claramente no ha estado bebiendo.
Margaret miró al conductor con indignación. Escucha, amigo, ¿por qué no te vas, Yo me encargaré de mi nuera. Ella ha estado enferma durante 3 meses y me he acostumbrado a todas sus rarezas. Solo quiere atención, que la apapachen y la carguen. Así que vete, sigue conduciendo. La trajiste aquí, y eso es suficiente. No te detendré más. Por alguna razón inexplicable, el conductor no quería irse. Además, vio que Marta necesitaba ayuda. Considerando la reacción de la suegra, no tenía dudas de que la desafortunada mujer no recibiría apoyo hoy. El conductor pensó por un momento y luego dijo, «Sabes, creo que llamaré a una ambulancia yo mismo». Las cejas de Margaret se levantaron lentamente. «¿Qué crees que estás haciendo, chico? Llamaré a tu jefe ahora mismo y le contaré cosas que nunca olvidarás. ¿Quieres problemas?» «Por supuesto que no. Así que lárgate antes de que pase algo. Y como dije, yo me encargaré de mi nuera yo mismo. ¿Quién te crees, un buen samaritano?» Los ojos del conductor del taxi revelaban que las amenazas de Margaret no le afectaban. Sacando su teléfono inteligente del bolsillo, marcó inmediatamente un número y describió vivamente al despachador lo que había sucedido en presencia de Margaret. «Bien, la llamada ha sido recibida. Por favor, espere», dijo la voz confiada del despachador por el teléfono. Dándose cuenta de que no podía deshacerse del persistente conductor de taxi, Margaret comenzó a buscar números de teléfono de personas que pudieran influir en él. Pero en su prisa, no pudo hacerlo a tiempo. Pronto hubo un golpe en la puerta. Un paramédico del servicio de ambulancias apareció en el umbral con su asistente. Al ver el cuerpo inconsciente de la joven, se puso a trabajar de inmediato, revisando su pulso y midiendo su presión arterial, luego interrogando brevemente a Margaret. No quería decir la verdad, pero finalmente habló, temerosa de las repercusiones legales. Engañar a una novia desprevenida era una cosa, mentir a los socorristas que podrían fácilmente involucrar a la ley era otra. Si eso sucediera, tanto ella como su hijo enfrentarían un interrogatorio muy desagradable en la estación. Durante todo este tiempo, el conductor de taxi llamado Scott se mantuvo a un lado, sin saber qué hacer a continuación. Había estado trabajando en el servicio de taxis durante unos 6 meses y disfrutaba en general del trabajo, principalmente porque podía pasar días enteros al volante de su querido coche. Scott se había unido al servicio de taxis bajo condiciones específicas, solo conduciría su propio coche pero tomaría cualquier despacho dado por el despachador. Tales prácticas eran bastante comunes en las empresas de transporte privado, permitiendo a Scott seguir su pasión sin obstáculos. Después de examinar a Marta, el paramédico miró a Margaret. «Bien, necesito hospitalizarla. Por favor, deje su número de teléfono u otra información de contacto. Además, reúna algunas de sus pertenencias personales por el momento». Margaret se quedó congelada en asombro. «¿Pero cómo puede hospitalizarla?» Marta está bajo tratamiento en una clínica privada, y su médico tratante debería estar supervisándola, no usted. El paramédico frunció el ceño y miró a Margaret con la mirada de un profesor anciano a un estudiante que había fallado en el examen anual. «Escuche, no me importa dónde haya sido tratada la paciente antes. Ahora mismo, ella está en condición crítica, con peligro para su vida, y requiere una hospitalización urgente. Yo asumo toda la responsabilidad aquí, ¿entiende? Así que no nos obstaculice. Mejor aún, ayúdenos». Manchas rojas aparecieron en las mejillas de Margaret. «Escucha, voy a quejarme a tus superiores y también escribiré una negativa para la hospitalización». El paramédico sacudió la cabeza. «No. En este caso, no puede rechazar la hospitalización. No asumiré esa responsabilidad. Si quiere quejarse, es su prerrogativa. Pero no puedo ir en contra de esto. Incluso le daré los datos de contacto del jefe de la estación. Puede describirle todo lo que pasó aquí mientras llevamos a la paciente al departamento».
Dándose cuenta de que no podía manejar la situación sola, Margaret comenzó a llamar a su hijo, pero desafortunadamente, él no contestó el teléfono ya que estaba ocupado con su SUV, que estaba en reparación en el taller de autos. Así, debido a esta cadena de eventos fatales, Marta finalmente se encontró en una instalación médica donde su tratamiento se tomó en serio. Esto se debía a que un médico completamente diferente se había encargado de su cuidado ahora, no el doctor sobornado que había estado conspirando con Margaret por dinero para alimentar su adicción al juego. Fue admitida en la unidad de cuidados intensivos. Marta estaba inmediatamente bajo el cuidado vigilante de médicos experimentados que no permitían que nadie, ni siquiera sus familiares más cercanos, se acercara a ella. David solo se enteró de lo que había sucedido por la noche cuando vio el rostro surcado de lágrimas de su madre. Margaret no lloraba por preocupación por su prometido, sino por miedo de que el engaño se descubriera y terminaran en la corte. Al escuchar el relato desarticulado de su madre, David reflexionó profundamente. Entendía los graves peligros que la hospitalización de Marta planteaba, pero por otro lado, quizás las cosas estaban llegando a su fin y ni siquiera los cuidados intensivos podrían salvar a Marta ahora. Lo que le preocupaba era que no había logrado escribir un testamento, algo que él le había estado insistiendo que hiciera toda la tarde. Fue en ese momento cuando una realización golpeó a David. Dios mío, es culpa de esa vieja en todo. La que recogí. ¿Por qué la senté? Tan pronto como se bajó, empezaron los problemas. Primero se descompuso el coche y ahora Marta está en cuidados intensivos. Por supuesto, era una tontería esperar que David se encontrara con esa vieja otra vez en la ciudad. Lo más probable, debido a su edad, rara vez salía de casa y probablemente pasaba sus días frente al televisor con una bola de lana en sus manos. Pero David no tenía ni idea de lo equivocado que estaba. Vivian Vilera, de hecho, una adivina de tercera generación. Por extraño que parezca, había pasado unos 40 años de su vida no en la adivinación, sino trabajando en la estación de ambulancias. Resultó que la capacidad de Vivian para prever cosas solo surgió en sus años maduros, después de haberse jubilado. Fue entonces cuando Vivian se dio cuenta de que podía beneficiar a las personas advirtiéndoles de peligros o dando consejos valiosos sobre el futuro. Lo notable era que nunca aceptaba pago por sus servicios, a pesar de que muchos le ofrecían sumas considerables por ayudarlos con decisiones comerciales o advertirles sobre malos tratos. Vivian creía firmemente que si aceptaba incluso un poco de dinero, su don ya no sería un don divino sino una herramienta sin alma para el lucro. Naturalmente, no podía permitir eso. Además, Vivian, que no tenía hijos propios, tenía un sobrino llamado Thomas, quien trabajaba como uno de los mejores paramédicos del distrito en la estación de ambulancias. A menudo visitaba a su querida tía para compartir las últimas noticias y preguntar sobre su salud. Esto también ocurrió hoy cuando, después de un turno difícil, Thomas pasó con una bolsa de comestibles y un paquete de medicamentos. «Mira quién está aquí. Thomas ha venido, y aquí estoy esperando, con los ojos bien abiertos. Miré por la ventana, no estabas allí. Pensé que probablemente te habías olvidado», comenzó Vivian con una sonrisa. Thomas sonrió. «Vamos, ¿cómo podría? Fuiste como una madre para mí. Hoy fue difícil en el trabajo, sin embargo. Tuve que llevar a un paciente a la UCI y antes de eso, hubo un escándalo con su suegra. Ella se negó rotundamente a la hospitalización y gritaba sobre presentar quejas. La gente hoy en día, Vivian negó con la cabeza. Bueno, las cosas pasan, Thomas. La clave es no guardar rencor y solo hacer tu trabajo. Las personas pueden ser muy diferentes y no puedes agradar a todos. En cuanto a la suegra que no quería dejar ir a la prometida, bueno, tal vez sea por amor profundo, por preocupación. Aunque tales cosas en la vida son muy raras. Más a menudo, las suegras hacen todo lo posible para dificultar la vida de sus nueras y su rechazo a la hospitalización parece bastante extraño. Thomas hizo una mueca. Sí, realmente extraño de verdad.
Y recientemente dicen que su esposo apareció. Además, Vivian, que no tenía hijos propios, tenía un sobrino llamado Thomas que trabajaba como uno de los mejores paramédicos del distrito en la estación de ambulancias. A menudo visitaba a su querida tía para compartir las últimas noticias e informarse sobre su salud. Este también fue el caso hoy, cuando, después de un turno difícil, Thomas pasó con una bolsa de comestibles y un paquete de medicamentos. «Mira quién está aquí. Thomas ha venido. Y aquí estoy yo esperándote», comenzó Vivian con una sonrisa. Thomas le devolvió la sonrisa. «Oh, vamos, ¿cómo podría olvidarte? Fuiste como una madre para mí. Hoy fue difícil en el trabajo, sin embargo. Tuve que llevar a una paciente a la UCI y antes de eso hubo un escándalo con su suegra. Ella se negó rotundamente a la hospitalización y gritaba sobre presentar quejas. La gente hoy en día, Vivian negó con la cabeza. Bueno, las cosas pasan, Thomas. La clave es no guardar rencor y solo hacer tu trabajo. Las personas pueden ser muy diferentes y no puedes agradar a todos. En cuanto a la suegra que no quería dejar ir al prometido, tal vez sea por amor profundo o preocupación. Tales cosas en la vida son muy raras. Más a menudo, las suegras hacen todo lo posible para dificultar la vida de sus nueras. Su rechazo a la hospitalización parece bastante extraño. Thomas estuvo de acuerdo, sí, realmente extraño de verdad. Y recientemente, dicen que su esposo hizo una escena sobre por qué su esposa fue llevada al hospital sin su conocimiento, como si todos le debieran algo. Vivian preguntó con interés, sintiendo que había captado un hilo importante de la conversación, ¿cómo se veía este hombre? Me refiero a su esposo, ¿tiene acaso un SUV negro grande? Thomas asintió sorprendido. Sí, negro. El conductor es bajo, con una gran barriga, y su mirada es algo que no quieres encontrar. Vivian palideció. En ese momento, la anciana adivina de alguna manera sintió con un sexto sentido que probablemente estaban hablando de la misma mujer a la que había advertido esa misma mañana sobre el peligro cerca del cementerio de la ciudad. Vivian había ido allí para visitar a su esposo, a quien había enterrado hace 10 años. Desde entonces, había vivido en completa soledad, si no contabas a su gata Doris y al hámster Jack viviendo en una pequeña jaula acogedora. Al principio, la gata constantemente quería atrapar al hámster que dormía perezosamente, pero Jack simplemente se daba la vuelta con una mirada orgullosa y volvía a dormir. Con el tiempo, Doris se acostumbró a la presencia de Jack y lo consideró una especie de amigo que pasaba la mayor parte de su tiempo durmiendo, ignorando los irritantes externos. Después de escuchar la historia de su sobrino, Vivian reflexionó por un momento y luego dijo, «Escucha, Thomas, ¿podrías arreglar para que me encuentre con esta mujer? Puedes acompañarme a la UCI. Después de todo, soy una ex empleada, y si es necesario, puedo incluso sacar mis premios o certificado de donante honorario». Thomas lo desestimó. «No hace falta eso. Solo te acompañaré. No se necesitan formalidades. Además, muchos seguramente te recordarán y no les importará que visites a esta mujer. Dicen que sus únicos familiares cercanos son su esposo y su suegra, pero si eso es cierto, no auguran nada bueno para ella». Vivian asintió con acuerdo, dándose cuenta de que absolutamente necesitaba ver a Marta, a quien había logrado advertir, pero la tragedia aún la había alcanzado. Mientras tanto, durante toda la noche, David y su madre reflexionaron sobre sus próximos pasos. Debido a su naturaleza algo tímida, David sugirió mudarse a otra ciudad por un tiempo, razonando que si Marta fallecía, se enterarían por los periódicos o los noticieros locales. Si sobrevivía, ella misma lo llamaría y le informaría lo que había sucedido. Pero Margaret estaba completamente insatisfecha con esta opción. Mentalmente, ya había planeado toda la situación, entendiendo que el asunto con Marta necesitaba resolverse muy rápidamente. Con este fin, Margaret decidió tomar un enfoque diferente, pidiendo a su hijo que consiguiera una bata médica y la guardara para ella.
¿Para qué necesitas eso? ¿Planeas ir a trabajar? ¿Tienes tu salón de belleza donde todos trabajan para ti?, inquirió David, mientras su madre solo sonreía misteriosamente y se llevaba el índice a los labios. Mientras ellos deseaban frenéticamente que Marta entrara en otro mundo, ella permanecía en coma. En ese estado, los días pasaban como segundos y las semanas apenas equivalían a un solo minuto. Tarde en la noche, el antiguo médico de cabecera de Marta, Edward Coleman, recibió una llamada de su suegra. Escucha, Edward. Probablemente ya te enteraste de lo que le pasó a nuestra Marta, ¿verdad? Bueno, necesito tu ayuda. Mañana justo después del almuerzo, vas a dejarme entrar en su habitación. Solo acompáñame como si fuera parte del personal médico. Estaré vestida con bata, pantuflas, gorro, todo como debe ser. ¿Entendido? El médico se sobresaltó. ¿Por qué necesitas hacer eso? Eso es asunto mío, respondió ella. Y si te niegas, te recordaré todas tus deudas y reproduciré la grabación que hice para protegerme de cualquier sorpresa. Así que no te aconsejo que me engañes. Es mejor para ti acompañarme a la habitación de mi prometida mañana, y luego me encargaré de todo yo misma. Margaret soltó todo de un tirón, poniendo a Edward nervioso. No había esperado que las cosas se intensificaran tan dramáticamente. Está bien, te esperaré en la entrada de la clínica mañana, respondió el doctor poco antes de colgar. Naturalmente, entendía que algo siniestro estaba ocurriendo, pero se sentía obligado a cumplir, especialmente porque Margaret tenía material comprometedor sobre él. Edward Coleman había comprendido desde hacía tiempo que estaba atrapado en la trampa de la suegra y solo podía seguir sus órdenes para evitar graves repercusiones. Margaret aguardó la mañana con gran impaciencia. Ya había planeado varios escenarios en su mente, desde desconectar a Marta del soporte vital hasta administrarle una inyección que provocara un paro cardíaco. Aunque conocía los riesgos, estaba decidida a que el fin justificaba los medios. Bajo la presión de pruebas irrefutables, anticipaba que el médico contratado pronto confesaría todo. Después de todo, nadie quería pasar sus días restantes tras las rejas. El plan era sencillo: infiltrarse en la habitación del hospital de Marta y ejecutar sus acciones previstas. Inicialmente, todo procedió sin contratiempos. El doctor sobornado se encontró con Margaret como prometido en la entrada de la clínica, guiándola a la unidad de cuidados intensivos. Margaret, ya vestida con atuendo médico, planeaba colarse como una enfermera. El arreglo le convenía perfectamente a Edward. Si la operación tenía éxito, su reputación permanecería intacta y el incidente de Margaret sería olvidado. A medida que Margaret se acercaba a la habitación de su futura nuera, su corazón latía con fuerza y sus palmas sudaban. Apretando la jeringa escondida en su manga, sus ojos brillaban con emoción febril. Imaginaba finalmente deshacerse de su detestada nuera. Al tirar del picaporte de la puerta, Margaret reflexionó sobre cómo la valentía y la determinación podían ayudar a superar cualquier dificultad. Estaba lista para ejecutar su plan. Durante la noche anterior, Marta yacía inmóvil, su vida sostenida únicamente por varios dispositivos médicos adornados con una miríada de botones y sensores. Una sonrisa jugaba en los labios de Margaret mientras contemplaba el estado indefenso de su nuera. Decidiendo empezar con la primera opción de su lista, Margaret intentó desconectar el equipo. Sin embargo, justo cuando tocó uno de los tubos, la puerta se abrió de golpe. Una anciana de 80 años apareció, mirándola furiosamente a la inesperada visitante. «Manos fuera. ¿Qué estás haciendo allí? Y no intentes hacerte pasar por enfermera. Sé todo. No trabajé 40 años en la ambulancia solo para caer en trucos como los tuyos», ordenó. Al darse cuenta de que había sido atrapada, Margaret dejó caer la jeringa de sus manos. En ese momento, la figura alta de Vivian apareció detrás de ella, y su sobrino corrió hacia Marta, protegiéndola con su cuerpo. Margaret cubrió su rostro con sus manos y comenzó a llorar en silencio.
Sus lágrimas, sin embargo, no conmovieron a Thomas ni a Vivian. Poco después, un médico de resucitación entró en la habitación y, después de una breve conversación con Thomas, llamó a la policía de inmediato. Ese mismo día, David y el médico sobornado fueron arrestados. Se apresuraron a culparse mutuamente y a desviar la culpa, pero encontraron que engañar a los oficiales de la ley era más desafiante de lo esperado, ya que los detectives experimentados rápidamente discernieron sus mentiras. Naturalmente, nadie logró escapar del castigo. Después de pasar alrededor de un mes en una celda del centro de detención, Margaret solicitó un interrogatorio, donde procedió a incriminar a su propio hijo, acusándolo de arrastrarla a esta aventura. Los investigadores habían anticipado tal giro de los acontecimientos y estaban preparados para cualquier sorpresa. La condición de Marta mejoró notablemente, en parte debido a que finalmente recibía el cuidado adecuado de personas genuinamente interesadas en su tratamiento en lugar de extorsionarla. Pruebas posteriores revelaron que Marta había entrado en una remisión estable, dándole esperanza para una pronta recuperación. La propia empresaria no podía entender cómo esto era posible hasta que Vivian entró en su habitación del hospital. Sin palabras, el amuleto regalado por la anciana adivina, que aún descansaba en el bolsillo de su abrigo, continuaba beneficiando a su dueña. Después de que Marta recuperó la conciencia, Vivian la visitaba casi todos los días. Aunque no daba paseos y llegaba en coche con su sobrino, pasaban varias horas juntas en la habitación del hospital. Vivian compartía historias sobre su vida y enfatizaba la importancia de no temer a las enfermedades, instando a Marta a luchar hasta el final en cualquier situación. Marta escuchaba incrédula, preguntándose si tales coincidencias realmente podían suceder, conocer primero a Vivian y luego a su sobrino Thomas el mismo día. No podía recordar su encuentro con el paramédico de la ambulancia, por lo que solo podía fantasear al respecto. Sin embargo, Thomas no insistía en el asunto y relataba vívidamente su conversación con su suegra. Al enterarse de que su esposo había querido deshacerse de ella, Marta se maravilló ante los giros del destino y la advertencia anterior de Vivian de no apresurarse ni actuar impulsivamente. 3 semanas después de pasar tiempo en la unidad de cuidados intensivos, Marta fue dada de alta del hospital. Los médicos consideraron que su condición era consistentemente buena y ya no causaba preocupación. En las puertas de la clínica, fue recibida por Vivian y Thomas, quienes incluso habían tomado un día libre no programado para la ocasión. En las manos del joven paramédico había un ramo de deslumbrantes rosas blancas que trajeron una dulce sonrisa a los labios de Marta. Aquí, estas son para ti. Recupérate pronto. Por favor, no te vuelvas a enfermar, murmuró Thomas tímidamente, bajando la mirada. Durante su tiempo juntos, Marta había llegado a apreciar a Thomas como amigo y ahora quería tenerlo a su lado siempre, al igual que a Vivian, a quien ahora se refería como su ángel guardián.